Bueno, pasan 4 minutos de las 4 de la tarde y estamos con Lina Turbio. Nuestro momento. La misa de las pibardas. Claramente. Bueno, empezamos. Les contamos un poco de qué va a ir esta columna. Es una columna que nosotras dos vamos a estar haciendo todos los viernes, a más o menos a esta hora, y que va a tratar mayoritariamente de feminismo y todo lo relacionado al feminismo y muchos temas sociales apuntados desde una óptica feminista. ¿Algo que quieras agregar? Sí, hoy en primera instancia vamos a recorrer un poco históricamente lo que fue el feminismo. Sí. Y bueno, o sea, tratar de dar como una perspectiva tipo más atrapadas. Esto es toda una novedad para mí. Sí. Esto es tipo es lo más, o sea, amo. Bueno. Y bueno, nada, hoy es eso, es como más o menos los inicios del feminismo, cómo arrancó, por qué arrancó, detalles importantes a tener en cuenta sobre cómo funciona el feminismo, porque funciona de muchas maneras en realidad. Sí, totalmente. En primera instancia estaría bueno definir lo que es el feminismo. Vamos a hablar ahí un poco, sí, de qué es el feminismo. Y el feminismo es un movimiento político y social por y para las mujeres, más que nada. O sea, también es para los hombres, pero en principio fue por y para las mujeres. Y arrancó en el siglo XVIII y tiene como objetivo reivindicar los derechos de las mujeres y traer una equidad que no hay, ¿no? En el sentido de que los hombres tienen mucho más derechos que las mujeres, sí, y muchos más privilegios que bueno, qué sé yo, que nos terminan al final del día reprimiendo y haciendo que tengamos unas vidas bastante más condicionadas. Sí, totalmente. No, y lo que quería agregar, que en el siglo XVIII la primer reivindicación fue lo del sufragio. Sí. El de sufragio del voto. Sí. Que eso fue la primera lucha que tuvimos las mujeres para poder después, más adelante, como la primera ola del feminismo, porque hablamos de 3 olas. La primera ola fue en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, y bueno, después, o sea, nosotros nos fuimos como desconstruyendo y bueno, hasta la segunda ola que empieza a partir de más o menos de los 60 y termina en los 90, que después de haber conquistado la libertad de haber votado, sí, las mujeres empiezan a enfocarse un poco más en temas vinculados a la desigualdad social. Sí. Y mucha desigualdad en la época, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta los antecedentes del feminismo, de los comienzos del feminismo, que era, por ejemplo, que las mujeres no tenían acceso ni siquiera a la educación. La educación que hoy en día nos parece algo básico y súper necesario y súper un derecho de todos, ¿no? Que es un derecho muy importante además. Total. Y bueno, ese derecho no lo tenían, no tenían acceso a la educación, no podían elegir con quién se casaban. Eso. Que eso inclusive siguió pasando hasta el siglo XX. Sí, no, y también la necesidad de estar en la casa, o sea, como sí, mujeres no. Les tocaba, por supuesto, y o sea, sigue sucediendo. Sí, obviamente un poco más seguimos en proceso. Claro, hay un proceso mucho más, digamos, hay una participación de los varones un poco más activa ahora, pero en su momento las mujeres se ocupaban de la casa, de todo. Las famosas amas de casa. Total, de la limpieza del hogar, y bueno, y también el hecho de que no existía todo esto que hay ahora, toda esta novedad del placer sexual femenino. Total. Entonces las mujeres eran como una fuente de placer sexual para el hombre y no para sí mismas.
Y para reproducirse también. Y para la reproducción. Era como máquinas de reproducción y no se hablaba de lo que es el deseo sexual y a tener en cuenta que también, o sea, se encargaban de todo el hogar, de toda la cuestión, ¿no? Pero no tenían el poder de la toma de decisiones intrafamiliares, o sea, de elegir, de tomar decisiones ahí. Sí, la autoridad era el hombre y ellas acataban según lo que decía el hombre. Y a su vez las pocas mujeres que lograban tener un poco de libertad, digamos, y tener su propio trabajo, ese dinero que ganaban lo tenían que destinar a sus maridos. Claro. A su hogar. La represión también económica, ¿no? Como la violencia económica que se manejaba. Sí. Y otra cosa que quería decir, que en la segunda ola del feminismo también se dio en la Segunda Guerra Mundial, y ahí fue como bastante intenso, que las mujeres americanas, las compañías americanas animaron a las mujeres a trabajar en puestos de hombres a través de carteles publicitarios, y las mujeres trabajaban en fábricas de diferentes productos, pero al final de la guerra estas mujeres fueron forzadas a renunciar para regresarse de los puestos de empleo de los hombres y regresar a los labores de la casa de los hijos. Sí, yo he leído que hubo una discusión muy fuerte ahí porque, claro, era como que las mujeres habían probado la libertad del trabajo, o sea, de tomar los medios de trabajo, de ser parte de la fuerza de trabajo, y después cuando terminó la guerra se les quitó se les volvió a quitar ese derecho, esa libertad, esa libertad, ¿no? Sí, que habían tenido. Y bueno, en Inglaterra los grupos feministas lucharon por el voto y se llamaban las suffragettes, y eran liderados por Emmeline Pankhurst. Esa misma. Sí. Y bueno, muchas de las mujeres de las suffragettes hicieron actividades de protesta que nunca habían sido utilizadas hasta ese momento, como la huelga de hambre, encadenarse, sabotear eventos y hasta lanzar explosivos. Intenso, sí. Y en 1918 las mujeres inglesas lograron conquistar el voto femenino. Para las mayores de 30 años, y 2 años más tarde, en 1920, el voto femenino es aprobado en Estados Unidos y luego en otros países, así como consecuentemente sí. Y todavía sigue, hay lugares que siguen, que sigue el voto no. Sí, hay lugares que las mujeres no. Ponen en Asia, en esos lugares viven como bastante privadas de libertad. Bueno, y al final de los 90 comienza la tercera ola, que ahí es un momento que el movimiento feminista empieza a generar diversas visiones y como que se va desarrollando hasta la actualidad, que es el fenómeno de tomar conciencia de que no existe un modelo único de mujer, y también identificarse de múltiples modelos que van más allá del sexo y que están relacionados a la clase social, étnica, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual que tenemos acá también. Sí, justamente en la tercera ola, empiezan a aparecer en muchas partes del mundo diferentes enfoques, como por ejemplo el feminismo radical, que la madre del feminismo radical es Simone de Beauvoir. La teoría queer, por ejemplo, el feminismo postcolonial, el ecofeminismo, el feminismo transexual, el feminismo interracial, el feminismo socialista y el ciberfeminismo. Y bueno, nada, que todos tienen esta lucha, ¿no? por alcanzar la igualdad de condiciones y cambiar el estado patriarcal. Y bueno, y ahí se empiezan a generar, a medida que van surgiendo nuevos enfoques, se empiezan a generar discusiones también dentro del mismo feminismo sobre, por ejemplo, la prostitución, el sexo, el lesbianismo, la transexualidad.
Y bueno, sirvieron como de elemento motivador para generar diferentes posturas, ¿no? Y a su vez desencadenar inclusive hasta... Y darle lugar a otros tipos de mujeres que claramente... Que a veces no se identifican con... Porque claro, o sea, convengamos que al principio el feminismo era algo de mujeres blancas, sobre todo, y género como... Y género y nacimiento de mujer, o sea, sí, claro. Transfeminismo también empezó a formar parte, le dieron lugar, que muchas veces, o sea, acá en Uruguay y en muchos países se discrimina mucho a las transfeministas, porque es como que no pueden creer que hayan nacido hombres. Y es como que está bueno igual atraer a esa gente, sí, y darle lugar, que también ellas se sienten mujeres y claramente, o sea, es natural. Es natural. Es natural. Es natural. Es natural. Es natural. Desconstruyémonos. Sí, claro. Sí. Estamos para eso acá también. Como que de alguna manera tratamos de informar y bueno, traer un poco la desconstrucción de lo que es el feminismo. ¿Quieres contarnos un poco sobre las mujeres destacadas? Sí. En el movimiento. Las mujeres destacadas son Olympe de Gouges, Clara Zetkin, sí, Rebecca Walker, Simone de Beauvoir, que es la escritora que fue una de las grandes impulsoras. Del Segundo Sexo. Es un libro muy importante, muy trascendental dentro del feminismo. Influyó muchísimo. Toda la teoría que creó Simone de Beauvoir, sobre todo esto del sexo como condición. Claro, totalmente. Sí, es una de las más representativas. Y después Rosa Luxemburgo también tenemos que influyó bastante. Emily Pankhurst. Perdón mi inglés, o sea, todo no puedo. No, y bueno, y tenemos a Eva Perón también en Latinoamérica, sí, que bueno, que fue una gran impulsora del voto del sufragio femenino en su momento. En Argentina, y bueno, la queremos. Sí. Y bueno, y dentro de las diferentes corrientes feministas hay dos objetivos esenciales que se complementan con los objetivos particulares de cada fracción, digamos. Y es la igualdad de oportunidades, que se relaciona mucho con el feminismo liberal, y el cambio social del sistema patriarcal, que se relaciona con el feminismo radical. Ahí está. Y bueno, y una de las características así del feminismo, que es un movimiento social que busca la equidad de género, lucha contra el patriarcado, que es algo que desde el principio ya lo venimos trayendo y ahora está mucho más impulsado y apoyado. Hay muchas más mujeres que están en esa lucha y con la existencia de los colectivos, sí, que luego vamos a decirlos. Y hay más varones también. Sí, hay más varones que... Hay cada vez más varones que empiezan a comprender. Los aliados. Los famosos aliados. Los famosos aliados. Miguelito, nuestro operador, es un aliade. Y sí. Sí, es un crack. Es un crack. Es un aliado. Qué alcahueta. Yo lo quiero mucho. Te quiero. Y ustedes también. Fede también. Alexis también. Vino Cacho también a verlas. No, Cachito no, por favor. No, Cachito no. Cachito no. Justo es todo lo contrario. Se nos complica, Cachito. Sí. Y bueno, también estar en contra de la dominación violenta, también, que eso es una lucha bastante intensa, que esa la seguimos
manejando y reivindicando el tema de la violencia hacia la mujer. Que luego después en los siguientes programas vamos a hablar de eso. Pero hay como muchas cosas, ¿no? O sea, como cosas representativas del feminismo, por ejemplo, esto de la reivindicación de la mujer en cargos políticos, sociales y culturales. Totalmente. Es algo que está como últimamente está muy... Y a nivel laboral también. Trabajado, ¿no? Y a nivel laboral. Obvio, y a nivel laboral que las mujeres puedan también ascender y ocupar cargos de poder y de peso y de importancia y responsabilidad, como que... Sí. Los cargos de poder famosos. Claro, confiar en la mujer. Totalmente. Nos piden que redondeen. Sí, nos piden que vayamos cerrando. Y bueno, para cerrar, igual que ya no nos quedaba mucho, vamos a hablar de los colectivos feministas que están acá en Uruguay y que que los pueden buscar, que los pueden investigar, pueden tratar de ver a cuál pertenecen o a cuál se identifican más o con cuál comparten más pensamientos. ¿Te parece hacerlo uno y uno? ¿Uno y uno? Sí, este programa, por supuesto, queda grabado y subido a Twitch y se sube también a Spotify, así que lo pueden reproducir una y otra vez e investigar a cada colectivo. Está Cotidiano Mujer, Pan y Rosas Uruguay, Zona Rap, Feminismo Antiespecista, ¿Dónde están nuestras gurisas? Coordinadora de Feminismos, Polenta, Misu, La Casa de la Mujer de la Unión, Media Red, Misangas, que es feminismo afro, Mujeres en el Horno, Intersocial Feminista, Red de Feministas, Antiprevisionistas, Encuentro Feminista Diversas, EFD, EFD. Otras que son trabajadoras sexuales, El Paso, que son mujeres que trabajan la trata de blancas, y Mujer Ahora. Esos fueron los que más o menos pudimos recaudar. Sé que hay muchos más y bueno, estamos en ese proceso de tratar de conocerlas y bueno, y poder identificarse de alguna manera que hay gran cantidad de mujeres que por no informarse no se llaman feministas. Hay mucho prejuicio alrededor del feminismo, como que las mujeres odian a los hombres o... No todas odiamos a los hombres. O que, no sé, ese tipo de cosas, como que son desacatadas, pero no es cierto. No es cierto, y el feminismo es algo muy importante en este mundo y en este momento de la sociedad para que todos podamos seguir desarrollándonos de manera justa y de manera equitativa y que todos seamos tratados humanitariamente, sin distinción de nuestro género, nuestra raza o nuestra clase social. Y que todas tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos y con la libertad de nuestro cuerpo, de los poderes de decisión, y también en tener la voz. Eso es lo principal, tener la voz para poder manifestarse y que se genere ese ay, me pone nerviosa que se me ponen a saltar todos. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo ahora de este segmento, de lo que fue este segmento, y les contamos que se queden porque en las brevedades vamos a estar sorteando esas pizzas y esas birras. Qué rico. Qué rico. Sí. Y bueno, así que quédense acá viendo que el sorteo en vivo y ya estamos con ustedes. Muchas gracias, chicos, chiques.